Las ciencias naturales y su objeto de estudio. Bien, jóvenes, antes de comenzar quiero que reflexionen por un momento. Vamos a imaginar el universo entero, las estrellas, los océanos, las montañas, los animales, las plantas, incluso el aire en que están respirando en este momento. Todo eso que acaban de ustedes de imaginar tiene algo en común. Existe con o sin nosotros, y han estado aquí mucho antes de que el ser humano pisara la Tierra. El tema que vamos a estudiar hoy se titula El objeto de estudio de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y les adelanto algo, jóvenes, que tal vez los va a sorprender. Lo que vamos a aprender hoy no solo les servirá para aprobar el examen, sino para entender cómo funciona absolutamente todo lo que ven ustedes a su alrededor. Empecemos por lo básico. Las ciencias naturales son aquellas disciplinas del pensamiento que nos permiten conocer y comprender el medio físico que rodea al ser humano. Presten atención a esto, porque es fundamental. Cuando hablo de medio físico, me refiero a todo aquello que existe en la naturaleza de manera independiente a nosotros. Su objeto de estudio incluye tres grandes elementos. Primero, la materia inerte, como las rocas, el agua, los minerales. Segundo, los seres vivos, plantas, animales, bacterias, hongos, absolutamente toda forma de vida. Y tercero, el mundo físico en general. El clima, los fenómenos atmosféricos, los movimientos de los planetas, las fuerzas del universo. Ahora bien, ¿qué significa que estudien la naturaleza? El concepto de naturaleza se entiende como el conjunto de todo lo que forma el universo y en cuya creación no ha intervenido el ser humano. Es decir, las ciencias naturales estudian lo que existe por sí mismo, no lo que nosotros hemos construido o inventado. Permítanme hacerles una pregunta para que ustedes reflexionen. Cuando ustedes observan un árbol en el parque, ¿quién lo creó? La naturaleza, ¿verdad? Pero cuando ven un edificio o su celular, eso sí fue creado por el ser humano. Esa es la diferencia clave. Las ciencias naturales se enfocan en ese árbol, en cómo crece, en cómo respira, en cómo se reproduce, porque esos son procesos naturales. Ahora vamos a conocer los principales integrantes de esta familia científica. Y créanme, es una familia muy numerosa y fascinante. Tenemos a la astronomía, que estudia los objetos celestes y los fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre. Cada vez que miran las estrellas por la noche, están viendo el campo de trabajo de los astrónomos. Piensen en esto. Esas estrellas que ven están a millones de kilómetros de distancia y la luz que llega a sus ojos salió de ellas hace años. ¿No les parece increíble? La química estudia la composición, las propiedades, la estructura y las transformaciones de las sustancias. Todo lo que tocan, todo lo que comen, todo lo que respira está hecho de sustancias químicas.
Cuando su mamá cocina y el huevo crudo se convierte en huevo cocido, eso es una transformación química irreversible. La biología estudia la vida en todas sus manifestaciones. Ustedes mismos son objeto de estudio de la biología. Sus células, su corazón latiendo, su cerebro procesando la información que le estoy dando en este momento. Todo eso es biología en acción. La física estudia los constituyentes últimos del universo, las fuerzas y las interacciones entre ellas. ¿Por qué cuando sueltan un lápiz este cae al suelo? Por la gravedad, una fuerza física. ¿Cómo funciona la pantalla de su celular? Gracias a principios de la física aplicada. Y hay muchas más. La ecología, que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno, la zoología dedicada a los animales, la botánica enfocada en las plantas, la ciencia de la Tierra que estudia nuestro planeta, incluyendo la geología y la geografía. Y aquí viene algo realmente interesante que quiero que graben en su mente. Las diferencias entre estas disciplinas no siempre son exactas. Es más, cuando estas ciencias se relacionan entre sí, conforman campos de conocimiento sumamente útiles y novedosos. Por ejemplo, cuando la física se encuentra con la astronomía, nace la astrofísica, que nos permite entender cómo funcionan las estrellas, los agujeros negros, el origen del universo. Cuando la química se une con la biología, surge la bioquímica, que estudia las reacciones químicas dentro de los seres vivos y nos ha permitido desarrollar medicamentos que salvan millones de vidas. Les voy a dar un dato curioso que seguramente no conocían. Existe una ciencia llamada astrobiología, que combina astronomía, biología, química y geología para buscar vida en otros planetas. ¿Se imaginan? Científicos de diferentes áreas trabajando juntos para responder una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Otro maravilloso ejemplo es la ciencia del medio ambiente. Esta disciplina es especialmente importante para ustedes, para su generación, porque estudia las interacciones entre los componentes físicos, químicos y biológicos del medio, con especial atención a los efectos de la actividad humana sobre la biodiversidad y la sustentabilidad del planeta. Es decir, que nos ayuda a entender y a resolver problemas como el calentamiento global, la contaminación y la pérdida de especies. Ahora bien, es momento de entender qué diferencia a las ciencias naturales de las ciencias sociales, porque ambas son ciencias, ambas son válidas, pero estudian cosas muy distintas. Las ciencias sociales estudian al ser humano, su comportamiento, sus sociedades, su historia, su cultura. La sociología, la historia, la psicología, la antropología, todas son ciencias sociales. La diferencia fundamental es esta, y presten mucha atención porque esto es clave. En las ciencias naturales existe una separación entre sujeto que estudia y el objeto estudiado. Permítame explicarlos con un ejemplo. Si un biólogo estudia una colonia de hormigas, él no es una hormiga. Él está afuera observando. El fenómeno natural que estudia no es producto de su actividad, existe independientemente de él. Pero en las ciencias sociales hay una unidad entre el sujeto y el objeto. Si un sociólogo estudia la sociedad mexicana, él mismo es parte de esa sociedad. No puede separarse completamente de lo que estudia. Por eso decimos que en las ciencias sociales no solo se explica, sino que también se comprende, porque el investigador está involucrado en lo que estudia. Otra diferencia importante, las ciencias naturales pueden hacer mucho más uso del método experimental.
Un químico puede repetir un experimento 1000 veces bajo las mismas condiciones y obtener el mismo resultado. Puede controlar variables, puede aislar fenómenos, puede experimentar libremente. Las ciencias sociales no pueden hacer tanto uso de la experimentación. No pueden repetir una guerra para ver qué pasa. No pueden experimentar con sociedades completas como si fueran tubos de ensayo. El material con el que trabajan los seres humanos y sus sociedades no se prestan tanto a la experimentación. Ahora quiero derribar un mito muy común que probablemente muchos de ustedes tienen en la cabeza. Mucha gente cree que el método científico solo se aplica en las ciencias naturales. Esto es falso. Tanto el conocimiento social como el científico natural utilizan el método científico. Ambos formulan hipótesis, observan fenómenos, hacen anotaciones, clasifican información, organizan datos y finalmente formulan generalizaciones. La diferencia no está en si usan o no el método científico, sino en cómo lo aplican, según el material con el que trabajan y según las conclusiones y aplicaciones que derivan de su investigación. En la actualidad, tanto las ciencias sociales como las naturales cuentan con una amplia variedad de técnicas y estrategias metodológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Ambas utilizan enfoques complejos para comprender los fenómenos que estudian. La ciencia, en el fondo, es una sola. Es la búsqueda rigurosa y sistemática del conocimiento. Permítanme contarles algo fascinante sobre los orígenes de todo esto. A mediados del siglo XIX, cuando las ciencias sociales estaban apenas naciendo y buscaban ser reconocidas como ciencias legítimas, tuvieron que tomar prestados conceptos de las ciencias naturales. En sus inicios, la sociología consideró las mecánicas de las ciencias naturales y de la medicina como modelo. Los primeros sociólogos veían el orden del cuerpo humano como una noción de cómo debería funcionar la sociedad. Cada órgano tiene su función, todos trabajan coordinados y si uno falla, todo el sistema se ve afectado. Así imaginaban a la sociedad. Incluso tomaron las ideas de Darwin sobre la supervivencia del más apto y las aplicaron al estudio de las sociedades humanas, aunque hoy sabemos que esa aplicación fue problemática y equivocada. Nos muestra algo importante. Las ciencias no están aisladas, se influyen mutuamente, dialogan entre sí, se prestan ideas. Para cerrar esta sección, quiero que sepan que las ciencias naturales están más vivas y emocionantes que nunca. Hoy tenemos disciplinas completamente nuevas como la nanociencia, que estudia la materia a escalas microscópicas y nos está permitiendo crear materiales y tecnologías revolucionarias. Tenemos campos integrados donde especialistas de diferentes áreas deben trabajar juntos. Por ejemplo, la biología marina se bifurca en muchas subdivisiones especializadas, porque el ecosistema marino es tan grande y diverso que requiere enfoques muy específicos. Y tenemos desafíos que solo pueden resolverse con la colaboración de múltiples ciencias naturales. El cambio climático, la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la cura de enfermedades, la exploración espacial. Todos estos retos requieren que físicos, químicos, biólogos, geólogos y muchos otros científicos trabajen juntos. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Hagamos un repaso de los puntos más importantes que hemos visto hoy. Primero, las ciencias naturales son aquellas disciplinas que estudian la naturaleza en todas sus formas. La materia inerte, los seres vivos, el mundo físico. Su objeto de estudio es todo aquello que existe independientemente del ser humano. Segundo, hay muchas ciencias naturales diferentes, desde la astronomía hasta la geología, y cada una se especializa en un aspecto particular de la naturaleza. Pero cuando estas ciencias se combinan,
surgen campos interdisciplinarios aún más poderosos. Tercero, la diferencia fundamental entre las ciencias naturales y las ciencias sociales radica en la separación entre el observador y lo observado, y la mayor capacidad de experimentación que tienen las ciencias naturales. Sin embargo, ambas son ciencias válidas y rigurosas. Cuarto, todas las ciencias naturales o sociales utilizan el método científico, aunque lo aplican de maneras distintas según su objeto de estudio y sus posibilidades de experimentación. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto para ustedes? Porque las ciencias naturales no son solo teoría abstracta o fórmulas en un libro. Las ciencias naturales están presentes en cada aspecto de su vida diaria. Cuando encienden su celular, cuando se toman una medicina, cuando pronostican el clima, cuando cocinan, cuando respiran. Ahí está la ciencia natural trabajando. Más importante aún, ustedes son la generación que van a heredar este planeta y que va a entender los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. El conocimiento que nos dan las ciencias naturales no es un lujo, es una necesidad. Es la herramienta que van a necesitar para entender los problemas del mundo y para proponer soluciones reales y efectivas. Las ciencias naturales nos enseñan a observar, a cuestionar, a experimentar, a buscar evidencias, a no conformarnos con respuestas fáciles. Nos enseñan que el universo es maravilloso y complejo y que cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas aún más fascinantes. Muy bien, jóvenes, esto es todo por este video.